Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Gracias por seguir esta convocatoria de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, informarles sobre la situación. En segundo lugar, informarles también sobre las medidas que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno. En tercer lugar, informarles sobre la situación de las residencias y, por último, a darle algunos avances sobre el tema de la vacunación. Me van a permitir que, en primer lugar, como siempre, y no por reiterativo no lo sintamos, trasladarle las condolencias del Consejo de Gobierno a todos los seres queridos que han perdido a ese ser querido que no ha podido hacer frente a la pandemia. En segundo lugar, desearle una pronta recuperación a todos aquellos pacientes que en este momento están padeciendo la COVID-19. Y, en tercer lugar, y también expresar el agradecimiento a todos aquellos profesionales sanitarios, de residencias, de sectores esenciales que nos están ayudando a que la vida sea lo más fácil posible dentro de esta anormalidad que supone una pandemia de estas características. Me van a permitir también que reconozca el trabajo y que reconozca la labor, el esfuerzo que están haciendo todos los comerciantes, todos los dueños del sector de la hostelería, todos los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores que ahora mismo están más comprometidos como consecuencia de intentar, en la medida de lo posible, disminuir la movilidad al máximo posible, porque la movilidad es lo que verdaderamente estamos seguros que parece influir de forma decisiva en la transmisión de esta tremenda infección o de esta tremenda pandemia. Por lo tanto, mi máximo reconocimiento, y espero, de verdad, y deseo que las medidas que el otro día anunciamos y que cristalizarán en una norma específica con rango de decreto ley sirvan para ayudar a esas personas que ahora lo están pasando mal y, sobre todo, que consigamos cuanto antes estabilizar nuestras cifras, mejorar la situación de la comunidad autónoma, mejorar la situación de la pandemia, para que, en cuanto haya algo de luz, podamos levantar las medidas tan duras y tan restrictivas que estamos teniendo que tomar en este último tiempo. Se lo agradezco enormemente. Entiendo la crispación que pueda haber con este tipo de medidas. Le pido disculpas por ello, pero en este momento entiendan que es necesario disminuir al máximo la movilidad, porque la movilidad nos ha dado una cifra muy importante epidemiológicamente. Estamos en una situación muy complicada, quizás de las más complicadas por las que hemos atravesado a lo largo del afrontamiento de la pandemia. Estamos en unas cifras de incidencia muy altas, tanto a los 14 días como a los 7 días. Lo saben ustedes que estamos alcanzando en los últimos días récord de contagios y aumentos de contagio bastantes días a la semana. Lo lamentable no es que tengamos, no solo que tengamos ese número de contagios, sino lo lamentable es que esto se traduzca posteriormente en un incremento en la hospitalización, fundamentalmente primero en camas agudos, posteriormente en camas de UCI y finalmente y desgraciadamente que esto se traduzca en un incremento de los fallecimientos, que es lo que estamos intentando evitar a toda costa. Y es lo que siempre hemos intentado evitar a toda costa con las medidas que hemos puesto en marcha. Medidas para las que no existe ninguna evidencia científica. Ya nos gustaría contar con alguna medida que nos dijese que esa es la medida correcta con la cual vamos a bajar la incidencia, pero sin tener esas medidas y sabiendo que lo único que afecta al virus y que hace que se traslade, que se transmita la enfermedad, que es sin duda ninguna la movilidad,
tengamos que reducirla a lo mínimo imprescindible. Bien, les recuerdo los datos para que los tengan. Tenemos una incidencia acumulada a los 14 días de 716,58 casos, muy por encima de la media española, que está en 321,01, aunque es verdad que va subiendo en todo el país. Nuestra comunidad autónoma lo hace de una forma muy rápida. La incidencia acumulada a los 7 días es de 419,96, no está por debajo del 50%, no está por debajo del 50% de los 14 días, con lo cual las previsiones, de momento no podemos decirle que sea ni siquiera una estabilización de la curva, sino que preveemos que en los próximos días pueda haber un incremento todavía de casos en relación con este tema. Por encima de la media española, que también ha crecido en 161,64, que es la media del país. Afortunadamente, en lo que respecta a los centros hospitalarios, a la presión asistencial, Extremadura se está comportando bien, probablemente por la detección rápida que estamos haciendo de los casos y, en segundo lugar, por la labor que desarrollan nuestros profesionales sanitarios en el control de la pandemia, ¿no? Tanto rastreadores, personal de salud pública, como personal de atención primaria de salud. El porcentaje de camas ocupadas COVID está en torno a la media del país, estamos en un 11,9%, similar a lo que es la media de ocupación del país, con muchísima variabilidad entre las distintas comunidades autónomas, pero hay comunidades autónomas que están a un 22% de ocupación y otras comunidades autónomas que están a un 3% de ocupación, ¿no? Con lo cual hay mucha variabilidad, pero con las cifras de contagio que tenemos en Extremadura, de momento estamos teniendo una ocupación hospitalaria que sin duda ninguna preveemos que suba, pero que nos está permitiendo mantener la actividad dentro de los centros hospitalarios de nuestra comunidad autónoma. En segundo lugar, el porcentaje de camas ocupadas de UCI por COVID está bastante por debajo de la media española. Estamos en un 18% frente a un 24% que está en la media del país. Eso significa y ojalá sea así y siga siendo así, que las camas de UCI en este momento están siendo respetadas y, por lo tanto, los pacientes tenemos que esforzarnos en llegar al diagnóstico lo más rápido posible. Con ese objetivo, decirles que en el día de ayer, solo en el día de ayer, hemos hecho 6.181 pruebas diagnósticas de infección activa, incluidos test de antígenos y PCR. Es una cifra muy importante de número de pruebas que refleja el esfuerzo que están haciendo nuestros profesionales, el esfuerzo que está haciendo nuestro sistema sanitario por detectar precozmente los casos. Cifras que se reflejan también en la última semana. El hecho de que tengamos una tasa de pruebas por cada 100.000 habitantes de 2.035 frente a la media del país de 1.688 refleja que en Extremadura se están haciendo muchas PCRs y se están haciendo muchos test de antígenos. El día 4 del 1, que pudiera parecer un día que está en el medio de distintos festivos, se han llegado a realizar 4.252 pruebas, lo que supone una media de una tasa, por cada 100.000 habitantes, solo en ese día, en el día 4, de 398,24, por encima de la media del país, que está en 307,46. Eso habla de la situación epidemiológica que estamos atravesando. En este momento, además, decirle que tenemos un total de 105 brotes activos en este momento, lo que supone una serie de casos acumulados en brotes de 1.118, con unos contactos que se han generado a partir de esos brotes de 4.773. Y hemos sido capaces de cerrar en la comunidad autónoma 451 brotes en el total de la pandemia. Bien, decía que la incidencia va subiendo.
De hecho, si comparamos la incidencia acumulada que se refleja entre el lunes día 4, que era de 604 a los 14 días, el jueves día 7, a los 14 días, hemos llegado a esos 716,58. Las cifras de la incidencia a los 7 días nos hacen comprender que estamos en un momento todavía de subida en las cifras de pacientes infectados. Por lo tanto, hay que seguir tomando medidas que son duras, medidas que son muy difíciles. Y en la sesión de hoy del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura hemos adoptado las siguientes medidas. Se prorroga el cierre perimetral de la localidad de Fuente del Maestre porque permanece con una incidencia acumulada a los 14 días de 2.239 casos por cada 100.000 habitantes. También se establece el cierre perimetral de las siguientes localidades que les voy a detallar a continuación: Herrera del Duque, Madrigalejo, Oliva de Mérida, La Parra, Quintana de la Serena y Talarrubia, afectando a un total de 16.317 habitantes, y sus incidencias acumuladas rondan desde los 2.512 casos por 100.000 habitantes que tiene la localidad de Madrigalejo hasta los 1.494 casos por 100.000 habitantes que tiene la localidad de Talarrubia. De ese tenor son las cifras de incidencia acumulada a los 14 días. Sin que se vea que la incidencia acumulada a los 7 días representa el 50% o menos de la incidencia acumulada a los 14 días. En tercer lugar, otro de los acuerdos ha sido la puesta en marcha del decreto del presidente de la Junta de Extremadura para prorrogar los aforos en los lugares de culto, que sabían que caducaba en los próximos días, así como también renovaremos el acuerdo consolidado de Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, donde se prorrogan los aforos principales en los términos de que en el interior de bares y locales de hostelería, aquellas ciudades que no están afectadas por medidas especiales estarían a un 30%, las reuniones en mesa o agrupaciones de la misma a 4 personas, y el resto de los aforos son los contenidos en el acuerdo del 30 de noviembre de 2020. Y, por último, el Consejo de Gobierno también ha decidido incorporar, porque ya cumplen con la cifra de 500 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días, incorporar a las localidades de Mérida, Plasencia, Jerez de los Caballeros, Trujillo, Guareña, Moraleja, Arroyo de la Luz y Talavera la Real en esas medidas restrictivas en poblaciones de más de 5.000 habitantes y con una incidencia acumulada a los 14 días de más de 500 casos por 100.000 habitantes. Son medidas restrictivas que afectan fundamentalmente al comercio y a la hostelería. De la misma forma, hemos adoptado en este acuerdo de Consejo de Gobierno que el fin de semana se suspenderá la presencia de público en las competiciones deportivas. En estas ciudades de más de 5.000 habitantes, donde hemos tomado medidas restrictivas importantes. Esto afecta a un total de 145.402 personas, ciudadanos y ciudadanas de Extremadura, y tiene una vigencia de 7 días, ante las que las revisaremos y veremos la bajada o no de la incidencia. Les decía que les iba a hablar de las residencias de personas de edad. Para nosotros tienen mucha importancia en este momento y tienen mucha importancia por el hecho de la vacunación. Tengo que decirles con respecto al tema de las residencias que en este momento las residencias que tenemos afectadas
por COVID son un total de 20 de las 373 residencias de nuestra comunidad autónoma de Extremadura, que en principio tendrán que retrasar el proceso de vacunación. Y estamos mimando a todas aquellas residencias, estamos siendo muy estrictos con todas aquellas residencias donde se ha producido ya la primovacunación, que afortunadamente ya es una amplia mayoría de ellas. Con respecto a la vacunación, decirles que el ritmo de vacunación va bien, va según lo que teníamos planificado, que, como decía ayer el presidente de la Junta de Extremadura, seremos capaces de finalizar la vacunación de las residencias de mayores el día 17 de este mes, 17 de enero. Algunas áreas de salud la terminarán el día 15, otras la terminarán el día 17. A partir de la semana que viene vamos a recabar ya datos de profesionales sanitarios en primera línea para organizar su vacunación, comenzando por las unidades de cuidados intensivos y las unidades de reanimación. Posteriormente, se vacunarán a las unidades medicalizadas de emergencia y se seguirá con las plantas COVID y con los equipos de atención primaria de salud, de tal suerte que seríamos capaces de llegar a alcanzar una cifra de vacunación muy importante en todo el grupo inicial que ha priorizado el Ministerio de Sanidad. Cuando se consoliden los datos a día de hoy de vacunación, veremos que ayer se administraron más de 1.400 dosis de vacunas, en distintas residencias de nuestra comunidad autónoma, lo que llevará a una cifra de más del 22% del total de dosis que tenemos en la comunidad autónoma administradas. Y en el día de hoy, que no se incorporará ya hasta el lunes, aunque se dispondrá también, aunque se administren hoy, no se incorporarán hasta el informe que hará público el Ministerio el próximo lunes, llegaremos cerca del 29% en el porcentaje de utilización de las dosis de vacunas que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Esperamos que el lunes se incorpore la nueva remesa de vacunas de Pfizer y Moderna no la esperamos hasta que no pasen algunos días más, con lo cual, en principio, estamos planificando la vacunación con las vacunas de Pfizer, si bien las vacunas de Moderna serán bien recibidas cuando aparezcan. Por último, decirles que debido al incremento en el número de personas ingresadas en el área de salud de Cáceres y tras una reunión que se ha mantenido esta mañana con los distintos servicios asistenciales, a lo largo de la mañana del lunes día 11 empezará el traslado de los primeros pacientes al Hospital Nuestra Señora de la Montaña, que lo vamos a reabrir, donde tendremos un total de 20 camas operativas inicialmente, que se podrán ampliar hasta 49 camas en el total, aunque se trasladarán en la mañana del lunes 10 pacientes con el objetivo de poder seguir realizando la actividad en el complejo hospitalario universitario, de Cáceres. Habrá entre 2 y 4 facultativos que atiendan la planta COVID del Hospital Nuestra Señora de la Montaña, donde están implicados los servicios de medicina interna, neumología y geriatría. Y la primera fase contará con un dispositivo de 11 enfermeras y de 16 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, pero están contratados para este operativo 21 enfermeras y 16 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Esto es todo lo que le tenía que decir. Espero y deseo, de verdad, que vayamos siendo capaces de controlar y de yugular estas cifras de incidencia que tiene la comunidad autónoma de Extremadura con las medidas que vamos tomando. Y si tenemos que seguir tomando medidas, pues las seguiremos tomando siempre en beneficio de los pacientes,
siempre intentando ese ejercicio difícil de combinación entre la protección de la salud y la protección del sector productivo, pero sin duda ninguna en este momento y con las dificultades sanitarias que tenemos en la comunidad autónoma por las cifras de incidencia, tenemos que adoptar medidas que son para nosotros muy duras y que suponen también mucha dureza para la sociedad. Preguntas. Una vez finalizado el turno de pregunta para los compañeros que están siguiendo la rueda de prensa de manera online, Fabián Vázquez, de COPE. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tenía un par de aclaraciones, consejero, un par de dudas, mejor dicho. Las medidas que usted acaba de anunciar, no sé si lo ha comentado o me ha distraído, ¿cuándo entran en vigor? Sobre todo el cierre de la actividad no esencial en las localidades que usted ha mencionado. Vamos a intentar que se publiquen a lo largo del día de hoy en el DOE y entrarían a las 12 de la noche de hoy. ¿Vale? Estamos haciendo todos los esfuerzos para intentarlas publicar hoy. Son 145.402. ¿Tienen ustedes cuantificados cuáles son los habitantes con las otras 16 localidades que ya han aprobado las medidas? No, lo tendría que sumar, no se lo puedo decir en este momento, no lo tengo aquí, lo siento. Gracias. ¿Alguna pregunta? Pablo Caro. Sí, Pablo. Hola, ¿sí? Sí, Pablo, sí. Consejero, yo quería preguntarle, ha hablado de que los datos de vacunación de hoy pasarán al lunes. Entiendo que mañana y pasado no se vacuna. Sí, se vacunan todos los días. Se vacuna todo el fin de semana. Vale, como ha dicho los datos. ¿Perdón? No sé. Sí, que no se paraliza entonces las vacunaciones ya. No se paraliza la vacunación, no. No, lo que pasa es que, vamos a ver, quizás me haya explicado yo mal en el sentido de que he mezclado la vacunación con la publicación del informe por parte del Ministerio. Una cosa es la vacunación, que nosotros la vamos a hacer sin festivos, es decir, se va a seguir vacunando durante los 2 días del fin de semana, sin problema ninguno. Y otra cosa distinta es cuando se consolidan los datos en el informe del Ministerio, y el Ministerio hace público los datos los días laborables, ¿vale? Pero claro, se incluirán todos los datos todos los datos de vacunación que se hayan realizado hasta el final del fin de semana. Lo que ocurre es que el fin de semana están diseñando todas las rutas para que se puedan tener planificadas y se pueda proceder a la difícil logística que tiene esta vacuna por la conservación en condiciones de temperatura y en condiciones físicas. ¿Algo más? Pues Rocío Entonado, del periódico Extremadura, nos hace una pregunta a través de WhatsApp, que dice que si puede confirmar si el brote de Madrigalejo tiene origen en el colegio y, en caso afirmativo, si se tomará alguna medida respecto a las clases. El brote tiene origen en el colegio, pero en el periodo lectivo anterior. Con lo cual, vamos a ver las cifras de afectados que hay con el equipo COVID de la Consejería de Educación y Salud Pública, y en función de eso, pues tanto Salud Pública como la Secretaría General de Educación adoptarán las medidas más adecuadas al respecto. Pero vamos, el foco era un foco del periodo lectivo anterior a que se produjesen las vacaciones de Navidad. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todas y a todos.